Bienvenidos otra vez. Es difícil de creer que ya estamos en la sesión 7. Increíble, 7 de 24. Hasta ahora hemos estudiado los asuntos introductorios que tratan sobre las primeras 3 trompetas. Así que nuestra tarea esta tarde es terminar nuestro estudio de la 4ª trompeta. Pero antes de hacerlo, queremos comenzar con una palabra de oración, como lo hacemos cada mañana y cada tarde. Inclinemos nuestra cabeza para orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este tiempo libre que tú nos das para estudiar tu palabra, para disfrutar de este compañerismo, para salir y para caminar, y de compartir el buen alimento. Muchas gracias por todas tus bendiciones, y te pedimos que estés presente con nosotros mientras estudiamos la 4ª trompeta. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a la página 95 en nuestras notas de estudio, página 95, que a propósito es Apocalipsis 8:12. No vamos a incluir el verso 13 aún, pero vamos a ver el verso 13 un poquito más tarde. En realidad, aquí solo se cita Apocalipsis 8, verso 12. Así que leamos el verso que describe la 4ª trompeta. El 4º ángel tocó la trompeta y fue herida la 3ª parte del sol, y la 3ª parte de la luna, y la 3ª parte de las estrellas, para que se oscureciese la 3ª parte de ellos, y no hubiese luz en la 3ª parte del día, asimismo de la noche. Así que esa es la 4ª trompeta. Tú notarás que aquí hay 3 símbolos principales en la 4ª trompeta: el sol, la luna y las estrellas. Así que para entender el periodo de la 4ª trompeta, necesitamos entender cuál es el significado del sol, de la luna y de las estrellas. ¿Y cuáles son los versos claves para entender el significado de estos símbolos? Bien, uno de los versos claves es Génesis capítulo 1, verso 16. Génesis 1, 16. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día. ¿Qué luz es esa? El sol. Y la lumbrera menor, recuerden que esta expresión es muy importante, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Así que tenemos todos los símbolos en este verso. Tenemos los 3 símbolos en este verso: la luz mayor, la luz menor y las estrellas que alumbran en la noche. Ahora, otro versículo clave está en Apocalipsis 12, verso 1, y también contiene estos 3 símbolos. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer. ¿Qué representa una mujer? La iglesia. ¿Vestida con qué? Del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona ¿de qué? De 2 estrellas. Este verso utiliza las 3 palabras claves que encontramos en la 4ª trompeta: el sol, la luna y las estrellas. Ahora, no tengo tiempo para ir en los detalles. El sol representa el tiempo del cumplimiento. En otras palabras, es cuando Jesús de hecho viene a la tierra en persona. La luna, por el otro lado, representa el periodo de símbolos, tipos y sombras en el Antiguo Testamento, que apuntan hacia la época del cumplimiento, apuntan hacia Cristo. Las estrellas representan a los fundadores de la iglesia del Antiguo Testamento y a los fundadores de la iglesia del Nuevo Testamento. Y nosotros sabemos de que fueron 12 patriarcas los que establecieron la iglesia del Antiguo Testamento, y que fueron 12 apóstoles que Jesús eligió como fundamento de la iglesia del Nuevo Testamento. Ahora hablemos acerca de la luz mayor, el sol. Aquí no nos estamos refiriendo al objeto literal en el cielo, estamos hablando de símbolos. Así que necesitamos encontrar el simbolismo del sol. ¿Quién es representado por el sol, la luz mayor? Bien, eso es correcto. Notemos algunos versículos de la Biblia. Salmo 27, verso 1. ¿Jehová es qué? Mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Así que, ¿quién es la luz?
El Señor es la luz. En otras palabras, la luz del sol representa al Señor, simboliza al Señor. Salmo 84, verso 1 es otro verso clave. Y dice, porque Jehová Dios es ¿qué? Sol y escudo. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Así que este texto explícitamente nos dice que el Señor es el sol. Obviamente no el sol literal, sino que el sol simbólico. Malaquías 4, verso 2, una vez más identifica a Dios como el sol. Y dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, el sol de justicia nacerá, no en las alas, sino en sus alas traerá salvación. Sino en sus alas. En otras palabras, el sol es una persona. Traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Así que tenemos varios textos que indican que el Señor es la luz. El Señor es el sol. El sol representa al Señor. Ese es el Antiguo Testamento. Veamos ahora el Nuevo Testamento. Juan capítulo 8, verso 12. Aquí Jesús está yendo a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos y lo encontramos diciendo las siguientes palabras. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ellen White hace una declaración muy interesante acerca de Jesús cuando dijo estas palabras en Juan 8, verso 12. En el libro El deseado de todas las gentes, página 463 y 464, encontramos estas palabras. Era de mañana. El sol acababa de levantarse sobre el monte de las olivas, y sus rayos caían con deslumbrante brillo sobre los palacios de mármol, e iluminaba el oro de las paredes del templo, cuando Jesús, señalándolo, dijo, yo soy la luz del mundo. Así que Jesús está diciendo, ese objeto en el cielo me simboliza. Yo soy la luz del mundo. Un poco más tarde, en Juan 9:5, Jesús de nuevo hace la misma declaración. Él dice, entre tanto que estoy en el mundo, ¿soy qué? Soy la luz del mundo. Notemos otros pocos versos. En Apocalipsis, capítulo 1, verso 16, estamos en el Nuevo Testamento ahora, dice que el rostro de Jesús, de Cristo glorificado, brillaba como ¿qué? Como el sol. Noten, tenía en su mano derecha 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, que brilla en su fuerza. Nota Juan capítulo 1, versos 4 al 9. Hablando acerca de Jesús. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Quién es el que resplandece en la oscuridad? Jesús, ¿cierto? Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Así que Dios levanta a Juan el Bautista para que dé testimonio ¿de quién? De Jesús. Así que Juan, la luz menor, llevaba a la gente a una luz mayor. Encontraremos que se dice eso explícitamente más tarde. Verso 8. No era él la luz. En otras palabras, él no era el sol, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que es Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Este pasaje ciertamente nos dice de que Jesús es la luz. Pero vamos a encontrar que Juan el Bautista fue también una luz. Él fue una luz, o una luna si tú quieres. Ahora, ¿qué dice de cuando Jesús llegó a la tierra? Nota Mateo 4:16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran ¿qué? Porque Jesús había venido. Vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les ¿qué? Resplandeció. Una vez más, la luz del sol es relacionada con Jesús. Es el símbolo de Cristo.
Cuando Jesús nació, Zacarías describe el nacimiento de Jesús utilizando el simbolismo del sol. Leamos Lucas 1:76 al 79. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Ahora, la palabra aurora está compuesta por dos palabras griegas, Anatole y Eliú. Anatole significa levantarse y Eliú, de donde la palabra helio viene, es el sol. Así que una mejor traducción es, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde el sol naciente de lo alto. Así que cuando Jesús viene a este mundo, es el sol naciente. ¿Y para qué vino Él? ¿Para qué se levanta el sol? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Otro texto de 2 de Corintios, capítulo 4, verso 6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, ¿hay alguna oscuridad en Dios? ¿Puede la oscuridad existir donde está el sol? La oscuridad no puede existir donde está el sol. Nota este verso. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Dios es qué? Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Así que este asunto es muy importante para la cuarta trompeta, porque la cuarta trompeta, la luz es eclipsada, parcialmente eclipsada. No totalmente, pero parte de ella es eclipsada. Noten estos versos de Pedro, capítulo 2 y verso 9. Aquí Pedro está hablando acerca del pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Así que, ¿qué representa el sol? El sol es el símbolo de Jesucristo, la luz. Ahora veamos lo que el Espíritu de Profecía tiene que decir acerca de esto. Testimonio para los ministros, página 280. Dios permite que su sol brille sobre justos e injustos. Y ese sol representa a Cristo. El sol de justicia, ¿que hace qué? Que resplandece como la luz del mundo y esparce sus bendiciones y misericordias visibles e invisibles sobre ricos y pobres por igual. Explícitamente ella está diciendo que el sol representa a Cristo. Y donde vive Jesús, la gente vive en luz. Donde Jesús no está presente, la gente está ¿en qué? En oscuridad. Veamos las siguientes citas. Si el sol de justicia retirara sus rayos de luz del mundo, ¿quedaríamos en qué? En la oscuridad de la noche eterna. Déjame preguntarte algo. ¿De alguna forma Jesús fue eclipsado durante el periodo de la cuarta trompeta? ¿Fue Jesús eclipsado durante el periodo de la cuarta trompeta? Absolutamente, porque 1/3 del sol es eclipsado, ¿cierto? Continuemos. Jesús habló como nunca habló hombre alguno, derramó sobre los hombres todo el tesoro del cielo en sabiduría y conocimiento. Él es la luz que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Eso es Consejos para la Educación, páginas 78 y 79. En el libro Fundamentos de la Educación Cristiana, página 183, Ellen White dice, deberíamos pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento para que podamos comprender la verdad divina. Si humillamos nuestro corazón ante Dios, vaciándolo de la vanidad, el orgullo y el egoísmo por medio de la gracia que nos es concedida abundantemente, si deseamos sincera y firmemente creer, los resplandecientes rayos del sol de justicia, ¿qué harán? Brillarán en nuestra mente e iluminarán nuestro entendimiento oscurecido.
Jesús es la luz que alumbra a todo hombre que viene a nuestro mundo. Él es la luz del mundo y nos invita a que vayamos a Él y aprendamos de Él. Una cita final del libro para que pueda conocerlo, página 97. Cristo no se disculpa cuando declara, yo soy la luz del mundo. Él fue en vida y en enseñanza el Evangelio. Así que Jesús es la luz en el sentido de que Él es ¿qué? Él es el Evangelio, el cumplimiento del Evangelio. El fundamento de toda doctrina pura. Así como el sol se compara con las lumbreras menores en el cielo, así Cristo, la fuente de la luz, se comparó con los maestros de su época. Él estaba delante de todos ellos y resplandeció con el resplandor del sol. Difundió sus rayos penetrantes y alegres por todo el mundo. Ya sabemos lo que significa el sol, pero no puedes entender lo que significa el oscurecimiento del sol, de la luna y de las estrellas sin primero entender lo que significa el sol, la luna y las estrellas. Tenemos que entender primero el significado de estos símbolos. Ahora, Juan el Bautista fue la luz menor. Y a propósito, el Antiguo Testamento también fue la luz menor. Tenemos dos luces menores. Si quieres una explicación completa de esto, tengo una serie sobre el espíritu de profecía. La serie se llama Cree en sus profetas. Ahí tengo una presentación completa sobre el Antiguo Testamento y Juan el Bautista, que son luces menores, y que llevan al tiempo del cumplimiento de Jesucristo, que es la luz mayor. Así que vamos ahora a la sección de Juan el Bautista y el Antiguo Testamento, donde son luces menores, representados por la luna a propósito, cuyo propósito es llevar a una luz mayor, la persona de Jesucristo. Juan el Bautista no fue la luz, sino una luz que daba testimonio de la luz. Ahora leamos algunas declaraciones del espíritu de profecía. Dos de ellas, Deseado de todas las gentes, 2:20, y Review and Herald, abril 8 de 1873. El profeta Juan era el eslabón que unía las dos dispensaciones. ¿Cuáles son esas dos dispensaciones? El Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿cierto? La era de la promesa y la era del cumplimiento. Como representante de Dios, se dedicaba a mostrar la relación de la ley y los profetas con la dispensación cristiana. La ley y los profetas es el Antiguo Testamento y la dispensación cristiana es el Nuevo Testamento. ¿Qué se dice que era Juan? Era la luz menor que había de ser seguida por otra ¿qué? Otra mayor. Así que déjame preguntarte. Tú sabes de que existe la idea de que los escritos de Ellen White son la luz menor, que llevan a la Biblia que son una luz mayor. Pero la luz mayor es identificada por ¿quién? La luz mayor es Jesús. Exactamente. Escucha, un libro no puede contener a Jesús. Incluso la Biblia es la luz menor, que lleva a la gente a una luz mayor que es Jesucristo. Continuemos. Él era la luz que había de ser seguida por otra mayor. La mente de Juan era iluminada por el Espíritu Santo a fin de que pudiese derramar luz sobre el pueblo. Pero ninguna luz brilló ni brillará jamás tan claramente sobre el hombre caído como la que emanó de la enseñanza y el ejemplo de Jesús. Eso es cuando Jesús estuvo aquí, ¿cierto? Cuando Él vino. Cristo y su misión habían sido tan solo obscuramente comprendidos bajo los símbolos y las figuras de los sacrificios. ¿Cuáles son los símbolos? El sacrificio del Cordero, las fiestas hebreas, etc. Ni Juan mismo había comprendido plenamente la vida futura e inmortal a la cual nos da acceso el Salvador. Review and Herald, 8 de abril, 1873. La religión de los judíos, como consecuencia de su alejamiento de Dios, consistía principalmente en ceremonias. Juan era la lumbrera menor, a la que seguiría una lumbrera mayor. Él iba a sacudir la confianza de la gente en sus tradiciones y recordar sus pecados y guiarlos al arrepentimiento, para que estén preparados para apreciar la obra de Cristo. Dios se lo comunicó a Juan por inspiración, iluminando al profeta para que pudiera quitar la superstición y la oscuridad de las mentes de los judíos honestos, que habían estado acumulando sobre ellos a través de falsas enseñanzas durante generaciones.
¿En qué sentido Juan el Bautista fue una luz menor? Porque tenemos un problema aquí. Juan el Bautista es la luz menor y el Antiguo Testamento o la Biblia es la luz menor también. ¿Por qué necesitas dos luces menores para que te conduzcan a Cristo, la luz mayor? Por una razón simple. ¿Los judíos en el tiempo de Cristo entendieron la luz menor? ¿Ellos entendieron la Escritura? Les pregunto, si ellos hubieran entendido la Biblia, ¿hubieran aceptado a Jesús incluso sin el ministerio de Juan el Bautista? Sí. ¿Por qué Dios levantó a Juan el Bautista? Porque ellos no entendieron la otra luz menor. Así que Dios dice, voy a levantar a Juan el Bautista para que apunte a Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y dijeron, espera un minuto, revisemos la Biblia, porque me acuerdo de que el Cordero debía ser sacrificado. ¿Acaso Jesús tiene algo que ver con el sacrificio del Cordero? Ahora, ¿el ministerio de Ellen White es similar a esto? ¿Son los escritos de Ellen White tienen el propósito de llevar a la gente a Jesucristo, una luz mayor? Absolutamente. Absolutamente. ¿Son ellos una luz menor? Sí. ¿Cuál es la luz mayor? ¿La Biblia? No, la luz mayor es ¿quién? La luz mayor es Jesucristo. ¿Están conmigo o no? Ahora, este ha sido un error fundamental de muchos, porque dicen, bien, tú sabes, los escritos de Ellen White son la luz menor, se tienen que interpretar como una luz inferior. Son una luz con menor autoridad. Ellen White no es menos inspirada que la Biblia. Ellen White no es menos autoritativa que la Biblia. Ella tiene una función diferente que la Biblia. Su propósito es hacer brillar las páginas de la Biblia, así que la gente pueda entender la Biblia. Es otra luz menor si tú quieres. Vamos a la siguiente página, página 100. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? En otras palabras, ¿hay que preguntarle a los muertos la voluntad de Dios? Así que, ¿cómo descubrimos la verdad? A la ley, que en este punto son los escritos de Moisés, son los llamados la ley, y los testimonios, que serían los escritos de los profetas hasta el tiempo en que Isaías estaba escribiendo. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, ¿es por qué? Porque no les ha amanecido. Así que, ¿dónde encontramos la luz? Tú encuentras la luz en la ley y en el testimonio, en los escritos de Moisés y en los escritos de los profetas que existieron hasta ese tiempo. ¿Es la palabra de Dios una lámpara o una luz? Sí. Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que la palabra de Dios es una lámpara. No es el sol, es una lámpara, ¿cierto? ¿Es una cosa mala que la palabra sea una lámpara? No, es una cosa buena. La palabra de Dios es una lámpara que nos lleva a Jesús, una luz mayor. Miqueas 3, versos 6 al 7. Por tanto, la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. ¿Por qué el sol se pondría sobre ellos? ¿Por qué el sol no alejaría la oscuridad? Porque los profetas no estaban apuntando a quién. Ellos no apuntaban a Jesús. Ellos fueron eclipsados, si tú quieres. Verso 7. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Así que cuando el profeta habla, y no está apuntando a Cristo, y no está enseñando la verdad, ellos están en oscuridad. Notemos también que el Antiguo Testamento es una luz menor que nos lleva a Jesús, la luz mayor. Leamos varios versículos aquí en Juan 5. Primero será el verso 35 y 36, luego saltamos el 39 y 40, y finalizamos en el 45 al 47. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Así que Juan el Bautista es una luz menor. Sí, él fue una lámpara, ¿cierto? ¿Él dio luz? Sí, porque él dijo, él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Así que Juan el Bautista fue una luz. ¿Qué tipo de luz? Una luz menor. ¿Cómo sabemos eso? Verso 36 dice, Jesús está hablando aquí, mas yo tengo ¿qué? Mayor testimonio.
Así que, ¿quién es la luz mayor? Jesús. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, porque el Padre me ha enviado. Y entonces el verso 39, Él le dice a ellos, escudriñad las ¿qué? Las Escrituras. Pero cuando Jesús habló estas palabras, no había Nuevo Testamento, así que Él estaba hablando del Antiguo Testamento. Escudriñad las Escrituras. Eso se los dijo a los judíos de su tiempo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, ellas dan testimonio de mí. ¿Juan dio testimonio de Jesús? ¿El Antiguo Testamento dio testimonio de Jesús? Sí. Y continúa en el verso 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis en Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Así que, ¿de quién dio testimonio Moisés? Moisés dio testimonio de Jesús. ¿Abraham dio testimonio de Jesús también? Juan 8:56, Jesús dice, Abraham vio mi día y se regocijó. Interesante. Y luego en el verso 47, pero si no creéis en sus escritos, ¿esos son los escritos de Moisés? ¿A quién apuntaba Moisés? A Jesús. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? También Lucas 24, versos 25 al 27. Lucas 24, 25 al 27, y luego leeremos los versos 44 al 46. Esto sucede camino a Emaús, en los versos 25 al 27. Del 44 al 46 es cuando Jesús está en el aposento alto con sus discípulos en esa tarde. Entonces Él les dijo, «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Y comenzando dónde? Desde Moisés, esa sería la ley, el Pentateuco. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las Escrituras, lo que de él decían». Tú sabes, estas tres palabras, Moisés, profetas y Escrituras, es en realidad el resumen de todo el Antiguo Testamento. Los judíos dividían el Antiguo Testamento en tres partes. La primera era la Torá, el cual son los escritos de Moisés. La segunda es el Naviim, que son los profetas, y las otras escrituras que se llamaban Kaslebim. Así que en estas tres palabras Jesús está diciendo el Antiguo Testamento completo apunta hacia mí. Entonces notemos versos 44 al 46. Jesús está con sus discípulos en el aposento alto. De hecho, esto termina en el verso 45. Y les dijo, «Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí». ¿En dónde? En la ley de Moisés. ¿Dónde más? En los profetas. ¿Y dónde más? En los salmos. Así que los salmos, ¿de quién dan testimonio? De Jesús. ¿De qué hablan los escritos de Moisés? De Jesús. Y los profetas dan testimonio de Jesús. Así que todas estas fuentes son luces menores que apuntan ¿a quién? A Jesús, la luz mayor. Y dice en el verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Así que, ¿qué hizo la luz en sus mentes? Ellos vieron a Jesús como el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento apuntaba. Absolutamente. Ahora, no solo Juan dio testimonio de Jesús, sino que las Escrituras también. En este sentido, ambos, Juan el Bautista, el Antiguo Testamento, son luces menores, que dan testimonio de la luz mayor que es Jesucristo. No hay individuo o libro que pueda revelar a Jesús tal como Él es en persona. La Biblia es simplemente una sombra de lo que Jesús es. Es una descripción escrita, pero Jesús en persona es mucho más en gloria. Así que encontramos que también es una luz menor el Antiguo Testamento y el trabajo de Juan el Bautista. Ahora notemos las siguientes declaraciones del espíritu de profecía. Deseado de todas las gentes, página 211. En toda página, ¿cuántas? En toda página, sea de historia, preceptos o profecía, las escrituras del Antiguo Testamento irradian. ¿Qué significa irradiar? Tienes la palabra rayo ahí, ¿cierto?
Irradiar es iluminar, ¿cierto? Irradian la gloria del Hijo de Dios. Por cuanto era de institución divina, todo el sistema del judaísmo era una profecía compacta del Evangelio. Acerca de Cristo dan testimonio todos los profetas. Leamos ahora Un día con Dios, página 246. En ocasión de la primera venida de Cristo, se inauguró una era ¿de qué? De mayor luz y gloria. Así que, ¿quién es la luz mayor? Es la era del cumplimiento cuando Jesús realmente vino. Pero indudablemente sería un pecado de ingratitud despreciar y ridiculizar la luz menor, porque resplandeció una luz más plena y gloriosa. ¿Están entendiendo cómo Ellen White está definiendo una mayor y una menor luz aquí? Así que no dejes que la gente diga, mira, el espíritu de profecía es solo una luz menor. No te preocupes de qué comer o qué beber, es solo Ellen White. No te preocupes de cómo debemos adorar, es solo Ellen White. Ella fue una luz menor. ¿Es una luz menor inferior? En este caso, luz menor no significa inferior. Simplemente significa que tiene una función diferente. Ella continúa, los que desprecian las bendiciones y la gloria de la dispensación judaica no están preparados para beneficiarse con la predicación del Evangelio. Esa es la era del Nuevo Testamento. El resplandor de la gloria del Padre y la excelencia y la perfección de la Santa Ley solo se pueden comprender por medio de la expiación lograda en el Calvario por su amado Hijo, pero hasta la expiación pierde su significado cuando se rechaza la ley de Dios. Luego viene esta declaración muy importante. Lo que Él habla es para el pensamiento, así lo es Cristo para el Padre invisible. Lo que el Padre piensa es lo que Jesús dice en conformidad al pensamiento del Padre. Eso es increíble. Es la manifestación del Padre y es llamado el Verbo de Dios. Dios envió a su Hijo a este mundo. Su divinidad estaba vestida de humanidad para que el hombre pudiera soportar la imagen del Dios invisible. Daría a conocer los atributos de Dios en sus palabras, su carácter, su poder y majestad. La divinidad brilló a través de la humanidad en una luz suavizante y subyugante. Él era la corporificación de la ley de Dios, que es la transcripción de su carácter. Déjame preguntarte, la ley es la transcripción del carácter de Dios, ¿cierto? Así que, ¿qué es más grande, la transcripción o la realidad? Por supuesto, la realidad. Si tú quieres ver la ley en colores vivos, estudia la vida de Jesús, que es la luz mayor. En el Antiguo Testamento están presentados los asuntos básicos, pero no pueden representar a Cristo en toda su gloria, de la forma como lo conoceremos cuando entremos finalmente en la gloria de su reino. Ahora, ¿el Nuevo Testamento también da testimonio de Cristo? ¿El Nuevo Testamento da testimonio de Cristo también? Sí. ¿El Nuevo Testamento es una luz menor? Sí. Leamos Juan capítulo 21, versos 24 y 25. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Así que la Biblia es solo un lineamiento básico, en otras palabras. ¿El Nuevo Testamento da testimonio de Cristo también? Sí. ¿Qué tal el espíritu de profecía? ¿El espíritu de profecía da testimonio de Jesús? Notemos esta declaración de la Review Herald, enero 20, 1903. El Señor ha enviado mucha instrucción a su pueblo, línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito allí, otro poquito allá. Se le ha prestado poca atención a la Biblia. Por eso el Señor ha enviado una luz menor para conducir a hombres y a mujeres a una luz mayor. ¿Los judíos le daban poca atención a la Biblia en su día? Sí. Así que, ¿qué hizo Dios? Les envió una luz menor, Juan el Bautista, que los llevara ¿a quién? A Jesucristo, la luz mayor. Y continúa diciendo, ¿cuánto bien podría realizarse si los libros que la contienen fueran leídos con una determinación de llevar a la práctica los principios que exponen? Ahora, no solo las Escrituras son la luz menor, sino que el pueblo de Dios son lunas, que se supone que tienen que reflejar la luz de Jesús al mundo. Y a propósito, ¿dónde encontramos la luz de Jesús en el mundo? ¿Dónde la encontramos? Oh, no la vemos personalmente ahora.
Así que mostramos a Jesús al mundo predicando ¿qué? Predicando la Biblia, que es la lámpara o la luz para la gente del mundo. Ahora noten Juan 12, 34 al 36. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis ¿qué? Hijos de luz. ¿Recuerden que estudiamos esta mañana acerca del agua que sale de la roca? ¿Qué pasa cuando tú bebes de esa agua? ¿Te conviertes en qué? Te conviertes en un pozo o en una fuente. Y entonces te conviertes en una fuente que da agua a otros. ¿Es el mismo principio de la luz? Cuando tú recibes la luz, ¿qué darás tú? Tú proyectarás luz. Tú serás una luz menor que da testimonio de una luz mayor. Así que notemos Efesios 5, 8 al 14, que tiene la misma idea. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois ¿qué? Él está hablando a los efesios ¿de qué? De la luz en el Señor. Así que ¿somos una luz mayor? No, ¿qué somos? Somos una luz menor que da testimonio ¿de quién? De Jesús. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien ¿qué? Reprendedlas. ¿Qué cosa expone la oscuridad? La luz, por supuesto. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, ¿por qué? Por la luz. Son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Así que somos lunas, que presentamos las Escrituras, que apuntamos al espíritu de profecía, que apuntan ¿a quién? Apunta a Jesucristo. Continuemos aquí. Deseado de todas las gentes, 4:65. Como la luna y los planetas del sistema solar brillan por la luz reflejada del sol, así, hasta donde su enseñanza, ¿de dónde obtenemos la luz para brillar? La Biblia. ¿Qué más? Como adventistas del espíritu de profecía. Así, hasta donde su enseñanza es verdadera, los grandes pensadores del mundo reflejan los rayos del sol de justicia. Toda gema del pensamiento, todo destello de la inteligencia procede de la luz del mundo. Y luego tenemos la última declaración de esta sección, reflejando a Cristo, página 379. Dijo Jesús a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo, así como el sol avanza por los cielos, disipando las sombras de la noche y llenando de brillo el mundo, así también ¿quiénes? Los seguidores de Jesús deben brillar para disipar la oscuridad moral de un mundo entregado al pecado. Pero ellos no tienen luz en sí mismos. Deben reflejar sobre el mundo la luz del cielo. ¿Están viendo esta imagen? Ahora que sabemos lo que representa el sol, sabemos lo que representa la luna. ¿Cuál es el significado de las estrellas? 1/3 de las estrellas son eclipsadas. Leamos Daniel 12, verso 3, y luego Daniel 12, verso 10. ¿Qué estamos haciendo aquí, amigos? Estamos utilizando simples principios bíblicos para interpretar las trompetas. Estamos utilizando el mismo método que usamos para las iglesias, el mismo método para los sellos, el mismo método para interpretar Daniel 7, la bestia y así sucesivamente. Estamos permitiendo que la Biblia interprete el significado de los símbolos. Esto no es súper complejo. De hecho, es bastante simple cuando dejas que la Biblia se interprete a sí misma. Daniel 12, verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento,
Y los que enseñan la justicia a la multitud, ¿cómo qué? Como las estrellas a perpetua eternidad. Así que las estrellas representan al pueblo de Dios, ¿cierto? Notemos lo que continúa diciendo. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y luego tienes muchas otras declaraciones bien incisivas de Ellen White en el libro Profetas y Reyes 188 y 189. Ellen White está hablando aquí del tiempo del fin. Para aquellos que son fieles al Señor, se aproxima un gran desafío. Entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo país quienes no han doblado la rodilla ante Baal. ¿Y a qué los compara ella? ¿Que solo se ven de noche? Estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos. ¿Ellos brillarán como el sol o brillarán como lunas? Ellos resplandecerán como luces menores, ¿cierto? Porque están predicando la Escritura. Y continúa, en la pagana África, en las tierras católicas de Europa y de Sudamérica, en la China, en la India, en las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos. ¿Qué es un firmamento? Las estrellas. Así que ella dice, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos, que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a su ley. Ahora mismo se están revelando en toda nación, entre toda lengua y pueblo, y en la hora de la más profunda apostasía. Esa es la oscuridad. Cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, reciban so pena de muerte la señal de lealtad a un falso día de reposo. Esos fieles, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, resplandecerán como luminares en el mundo. Cuanto más obscura sea la noche, mayor será el esplendor con que brillarán. ¿Te gustaría estar entre ellos? Luces, amigos, como las estrellas del cielo. Aquí hay otro más, en Maranata, página 200. Maranata es un devocional de hace muchos años atrás. La contienda será entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. En ese tiempo, el oro será separado de la escoria de la iglesia. La verdadera piedad se distinguirá claramente de la apariencia y del oropel. Y ahora noten esto. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Muchas personas que habían sido grandes, que uno piensa seguro que se salvará, van a irse a la oscuridad. Le ruego al Señor cada día no ser uno de ellos. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Como una nube, el tamo será llevado por el viento. Aún en lugares donde vemos solo eras de rico trigo, todos los que lleven los ornamentos del santuario, esa es la belleza externa del santuario, pero no están vestidos de la justicia de Cristo, aparecerán en la vergüenza de su desnudez. Así que, ¿qué representan las estrellas? Representan al pueblo fiel de Dios que brilla en medio de la oscuridad del mundo. Al final, en la página 104, Ellen White se refiere a John Wycliffe como la estrella de la mañana de la Reforma. Espera un minuto. Apocalipsis 22, verso 16, dice que Jesús es la estrella de la mañana. Así que, ¿cómo ella puede decir que Jesús es la estrella de la mañana, pero Wycliffe es la estrella de la mañana de la Reforma? Bien, leamos la cita de Ellen White, Este día con Dios, página 327. Cada verdadero creyente capta los rayos de la estrella matutina y transmite su luz a los que se hallan en tinieblas. Así que Wycliffe obtuvo los rayos de luz ¿de quién? De la estrella de la mañana. No solo resplandecen en medio de las tinieblas de su propio vecindario, sino que como iglesia envían la luz a las regiones distantes. El Señor espera que cada cual cumpla su deber. Todo el que se une a la iglesia. ¿Cuántos? 2 personas creen esto. Todo el que se une a la iglesia
debe unirse a Cristo también para difundir los rayos de la estrella matutina y debe convertirse en la luz del mundo. Cristo y su pueblo serán ¿qué? Copartícipes en la gran tarea de salvar a la humanidad. Y luego tenemos la declaración que leí esta mañana. Quiero leerla de nuevo porque es poderosa. El que tiene las 7 estrellas en su diestra dice esto. Estas son palabras dirigidas ¿a quién? A las 7 estrellas. Ustedes recuerdan que las 7 estrellas están en relación con las iglesias, ¿cierto? Las 7 iglesias representan ¿qué? 7 periodos de la historia de la iglesia. Las 7 estrellas representan los líderes religiosos en cada estado de la historia de la iglesia. Ahora, con esa luz necesitamos entender la siguiente declaración. Estas palabras son dirigidas a los maestros de la iglesia, a aquellos a quienes Dios confió pesadas responsabilidades. Las dulces influencias que han de abundar en la iglesia están vinculadas estrechamente ¿con quiénes? Los ministros de Dios, quienes deben revelar el amor de Cristo. Las estrellas del cielo están bajo su dirección. Las llena de luz, guía y dirige sus movimientos. Si no lo hiciera, llegarían a ser estrellas caídas. Ahora ella va a decir lo que representan las estrellas. Así es con sus ministros. Son instrumentos en sus manos. Y todo lo bueno que pueden hacer es realizado por medio del poder divino. Por medio de ellos se difunde la luz del Salvador, quien ha de ser su eficiencia. Si tan solo miraran a Él como Él miraba al Padre, serían capacitados para hacer su obra. Cuando dependan de Dios, Él les dará su esplendor para reflejarlo al mundo. ¿Está esto claro? Así que, ¿qué representa el sol? Jesucristo, la persona de Jesucristo, en la era del cumplimiento. ¿Qué representa la luna? Representa el Antiguo Testamento que apunta a Jesús, la luz mayor. Juan el Bautista, que apunta a Jesús, la luz mayor. Ellen White, que apunta a Jesús, la luz mayor. Y ahora vamos a la siguiente sección. El eclipse de los 2 testigos. ¿Son los 2 testigos eclipsados durante el periodo de la cuarta trompeta? Absolutamente. Ahora queremos notar en la Escritura que el periodo de 1260 años es una era de oscuridad. Ese es el periodo del dominio papal, el periodo de oscuridad. ¿No se supone que le llamamos la era oscura? Porque el sol, la luna y las estrellas han sido ¿qué? Eclipsadas. Exactamente. Ahora notemos Apocalipsis 11:3. Y daré a mis 2 testigos, dice Dios, que profeticen. ¿Por cuánto tiempo los 2 testigos van a profetizar? Por 1260 días. ¿Cómo van a profetizar? Vestidos de silicio. ¿De qué color es el silicio? Negro. Leamos los siguientes 2 versos y tú lo verás ahí. Isaías 53. Visto los cielos con oscuridad y hago como silicio su cubierta. Lo que tenemos aquí es lo que se llama sinónimos paralelos, donde la segunda línea es una repetición de la primera línea, pero con diferentes palabras. Así que los cielos se visten ¿de qué? De oscuridad, y lo hago que se cubran de silicio. Ahora, ¿cómo van a dar testimonio los 2 testigos? ¿En completa luz? No, en oscuridad. Apocalipsis 6:12. Este es otro texto que nos habla del silicio que es negro y que es simbólico de la oscuridad. Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso ¿cómo? Se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Así que, ¿cómo entendemos este asunto de los 2 testigos a la luz de la cuarta trompeta? Bien, los 2 testigos representan ¿qué? Los 2 testigos representan el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cómo ellos testifican durante el periodo de la cuarta trompeta? Testifican en silicio, en oscuridad. Porque el sol, la luna y las estrellas son ¿qué? Son parcialmente eclipsadas.
Como vimos, el Antiguo Testamento da testimonio de Jesús, así como el Nuevo Testamento. En ese sentido, los dos testigos dan testimonio de Jesús. Notemos el concepto de Ellen White para los dos testigos. ¿Qué representan ellos? El Gran Conflicto, página 267. Estos dos testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo. ¿Cómo hablaron el Antiguo y Nuevo Testamento durante el periodo del dominio papal? ¿En completa luz? No, en oscuridad. Ella continúa, ambos son testimonios importantes del origen y del carácter perpetuo de la ley de Dios. Ambos testifican también acerca de ¿qué? Del plan de salvación. Los símbolos, los sacrificios y las profecías del Antiguo Testamento se refieren a un Salvador que había de venir, y los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento hablan de un Salvador que vino, tal como fuera predicho por los símbolos y la profecía. ¿Están entendiendo esto? Así que, ¿quiénes son los dos testigos? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Son luces menores, ¿cierto? Se suponía que tenían que llevar la gente ¿a quién? A Jesucristo, la luz mayor. ¿Pero qué pasó durante los 1260 años? Se nos dice aquí que profetizaron vestidos de silicio, en oscuridad. Porque la palabra de Dios fue ¿qué? La palabra de Dios fue suprimida por la Iglesia papal. Ellen White describe cómo los dos testigos dan un testimonio tenue durante los 1260 años de supremacía papal. Las luces menores apuntaban tenuemente hacia Jesús, porque el papado parcialmente los había eclipsado. Nota la declaración del Gran Conflicto, página 269. El periodo en que los dos testigos, esas son las luces menores, iban a testificar vestidos de sacos terminó en 1798. Cuando estuviesen por concluir su obra, ¿en qué? En la oscuridad. Así que, ¿cómo los dos testigos van a dar testimonio? En oscuridad. Una vez más, cuando estuviesen por concluir su obra en la oscuridad, les haría la guerra el poder representado por la bestia que sube del abismo. Esta es la quinta trompeta, a propósito, la Revolución Francesa. En muchas de las naciones de Europa, los poderes que gobernaban la Iglesia y el Estado habían permanecido bajo el dominio de Satanás por medio del papado. Eso es durante 1260 años. Más aquí, hablando de la quinta trompeta, la Revolución Francesa, más aquí se deja ver una nueva manifestación del poder satánico. En Francia, la Escritura fue asesinada. Los dos testigos fueron asesinados. Por 1260 años, ellos dieron testimonio en oscuridad, pero en la Revolución Francesa, los dos testigos fueron asesinados. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso tiene que ver con la quinta trompeta, que veremos mañana. Es muy interesante. Nota el Gran Conflicto, página 269. En conformidad con lo que dice el profeta, se iba a ver en aquel tiempo, poco antes del año 1798, que un poder de origen y carácter satánicos se levantaría para hacer guerra a la Biblia. Y en la tierra en que de aquella manera iban a verse obligados a callar los dos testigos de Dios, se manifestarían el ateísmo del faraón y la disolución de Sodoma. El capítulo de la Revolución Francesa describe la quinta trompeta, que sigue, por supuesto, el periodo de la oscuridad de la luna, el sol y las estrellas durante el periodo de la supremacía papal. ¿Me están siguiendo? Ahora hablemos acerca de la oscuridad del sol y de la luna y qué dice Ellen White al respecto. Y tendremos que parar de leer probablemente después de leer la primera declaración. Significativamente, Ellen White le da un título especial al capítulo de la supremacía papal en el libro del Gran Conflicto. ¿Tú sabes qué título le puso? La era de la oscuridad espiritual. ¿Coincidencia, cierto? No, porque el sol, la luna y las estrellas fueron eclipsadas durante ese periodo. Ella escribe muchas veces acerca de la oscuridad que es caracterizada en ese periodo. Leamos la siguiente declaración. El advenimiento de la Iglesia romana al poder marcó el principio ¿de qué? De la edad oscura. A medida que crecía su poder, ¿qué pasaba? Las tinieblas se hacían más densas. La fe pasó de Cristo, así que la gente estaba mirando a Cristo.
No. Y dice, la fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento. ¿A quién? Al Papa de Roma. ¿Es Cristo eclipsado durante este periodo? Ciertamente lo fue. En vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna, el pueblo recurría al Papa y a los sacerdotes y prelados a quienes él investiría de autoridad. Se le enseñó que el Papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino por medio de él. Y andando el tiempo, se le señaló también que para los fieles el Papa ocupaba el lugar de Dios y que por lo tanto debían obedecerle implícitamente. ¿La vista del pueblo fue distraída de Cristo al Papa? Absolutamente. ¿Fue Cristo eclipsado? ¿Su trabajo de intercesión? Sí. Con solo desviarse de sus disposiciones se hacían acreedores a los más severos castigos que debían imponerse a los cuerpos y almas de los transgresores. Así fueron los espíritus de los hombres desviados de Dios, dirigidos hacia hombres falibles y crueles. Sí, aún más, hacia el mismo ¿qué? Una vez más, énfasis en la oscuridad. Príncipe de las tinieblas, que ejercía su poder por intermedio de ellos. El pecado se disfrazaba como manto de santidad. Cuando las escrituras se suprimen y el hombre llega a considerarse como ente supremo, ¿qué otra cosa puede esperarse sino fraude, engaño y degradante iniquidad? Tenemos tiempo para leer una declaración más, quizás dos. Este es uno del Gran Conflicto, página 57. Todo esto es del capítulo de la era de la oscuridad espiritual. Van a ver que se enfatiza oscuridad todo el rato. Las tinieblas parecían hacerse más densas. La adoración a las imágenes se hizo más general. Se les encendían velas y se les ofrecían oraciones. Llegaron a prevalecer las costumbres más absurdas y supersticiosas. Los espíritus estaban tan completamente dominados por la superstición que la razón misma parecía haber perdido su poder, mientras que los sacerdotes y los obispos eran amantes de los placeres, sensuales y corrompidos. Solo podía esperarse del pueblo que acudía a ellos en busca de dirección que siguiera sumido en la ignorancia y en los vicios. Y en el Gran Conflicto, página 58, ella escribe, los siglos que se sucedieron presenciaron un constante aumento del error en las doctrinas sostenidas por Roma. ¿Están viendo la imagen aquí? ¿Qué está pasando durante la cuarta trompeta? La cuarta trompeta no está describiendo las invasiones bárbaras. Vamos a concluir esto en nuestra próxima sección.